Bienvenidos, así comenzamos Panorama 360 con una positiva esta semana, por lo menos. Israel y Líbano llegaron a un acuerdo de paz. Va a durar unos meses, mientras que se tome confianza y no haya ninguna escalada ni ninguno cruce alguna línea roja. Mientras tanto, estamos aquí en la región, en Sudamérica. Tiene nuevo presidente de la República Oriental del Uruguay. Vamos a contarte un poco quién es y qué piensa. Uruguay, Yamandu Orsi, el candidato del Frente Amplio y heredero político del expresidente José Pepe Mujica, ganó las elecciones presidenciales de este domingo con el 49,84% de los votos, contra el 45,87% que obtuvo el candidato de la coalición oficialista de centroderecha, Álvaro Delgado. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado. El presidente electo es un político moderado que ha dicho que no quiere transformaciones radicales y habla de consensos con la derecha. En el ámbito regional llegó a calificar de dictadura al gobierno de Venezuela, mientras dice admirar al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a Gabriel Boric de Chile y a Gustavo Petro de Colombia. Orsi, de 57 años, tiene un origen humilde. Viene de una familia católica campesina que lo bautizó Yamandu, un nombre indígena conocido en las etnias guaraní y charrúa y que se traduce como el que da la vida o el protector. Por influencia de su madre, que era costurera, llegó a ser monaguillo, pero se alejó de la religión al entrar en la política y hoy se define agnóstico. Nació en un poblado rural, pero durante su niñez la familia se mudó a la ciudad de Canelones, el segundo departamento más poblado del país después de la capital Montevideo. Allí sus padres emprendieron con un pequeño almacén. Su interés por la política se despertó en la adolescencia, con el retorno de la democracia a Uruguay tras la dictadura militar entre 1973 y 1985. Orsi comenzó su activismo en un comité local del Frente Amplio, la misma coalición de partidos y movimientos de izquierda que ahora lo llevó a la presidencia. En ese entonces integró al conocido Movimiento de Participación Popular, el MPP, que fundó el expresidente José Mujica junto a exmiembros de la disuelta guerrilla uruguaya Tupamaros. Fue profesor de historia hasta 2005. En ese año su vida política tuvo un gran giro. Su partido lo eligió para ser secretario general de la Intendencia de Canelones y desde 2015 hasta marzo de 2024 fue intendente, un cargo similar al de alcalde del mismo departamento, hasta que Mujica le dio su apoyo para ser el candidato presidencial del Frente Amplio, por lo que renunció a la intendencia para hacer la campaña. Los politólogos con los que habló BBC Mundo dicen que Yamandu Orsi se parece a Mujica sin el carisma de Mujica, un político con capacidad de negociación, adaptación a las circunstancias, pero sin el carisma y su don de la palabra, y claro, mucho más joven también. Orsi dice que el marxismo es una herramienta que le ayudó a entender la historia, pero niega pertenecer a esa doctrina y que se inclina más hacia el pragmatismo. Y así, señoras y señores, los invitamos a quedarse porque vamos a hablar de Haití después de este pequeño corte. Pinturería Yanina le da color a su vida. www.pintureriayanina.com.ar. Seguimos en Panorama 360 y nos vamos a mudar al Caribe con esas playas extraordinarias, pero también llenas de conflictos. Tenemos invitado hoy a nuestro querido embajador Pedro von Heiken. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina, ex embajador argentino en Haití, también estuvo a cargo de negocios de la Embajada Argentina en Cuba, ex cónsul en Finlandia y Hamburgo y ex encargado de negocios en la Embajada Argentina en Alemania, ¿sí? Ya no es la primera vez que viene, pero bueno, siempre es un gusto tenerlo. Y aquí vemos Haití, justamente del tema que vamos a charlar hoy. Pedro, ¿este libro hace cuánto salió a la luz?
Este se publicó, salió a la luz prácticamente hace unas 3 semanas. Unas 3 semanas. Así que bueno, felicitaciones. Gracias por querer compartirlo con nosotros. Y por supuesto que Haití en sí hoy es un tema también candente. Si bien no está en las tapas, pero sí está pasando por un proceso duro y doloroso. Lo charlamos hace unos meses, pero parece que cada vez está más radicalizado. Contame un poco. Sí, la verdad, hoy escribí algo en las redes, en Twitter, por algo que voy a contar. Está como el tango de Gardel, está cuesta abajo, pero cada vez más en manos de las mafias, de los criminales que manejan, de los gangs, ¿no? Desde el que mataron al presidente último, electo, que fue en julio del 21, cada vez más. Y el Caribe es una zona muy, muy importante, estratégica, lo que no siempre se termina de entender. No se entiende porque esto, te digo, lo único que pensamos otra vez en las playas, tenés a Cuba, que sabes del conflicto con Estados Unidos, esa tirantez que existe, pero no el paso. Si querés contanos un poco para que la gente tome conciencia. Sí, por justamente lo que está apareciendo ahora, cómo afecta el flujo ilegal. Este es un artículo que salió en el Diario de las Américas de hoy, creo que es de Miami, preparado por agentes federales y por inteligencia naval de Estados Unidos, que está muy preparada. Por supuesto, este tema no está en el libro, porque el libro se mete mucho en el pasado, me metí mucho en el pasado de Haití, y el presente, cuando fui embajador, que recorrí todo el país. Pero, ¿qué pasa? La gran mayoría de las armas que llegan a las bandas criminales son de Estados Unidos. Hay acá 47, por supuesto. Sí, pero la mayoría, armas pequeñas y armas largas, vienen de Estados Unidos por una especie de salida que se hace en Miami, y incluso es necesario, no solo, digamos, compran las bandas criminales, sino hay algo muy importante, estratégico, que sería importante que el futuro presidente electo Donald Trump y su secretario de Estado tomaran conciencia que por el estrecho que hay entre Puerto Rico y Dominicana, un estrecho de mar, no solamente pasan muchas armas para proteger el paso de lo que voy a decir, sino que pasa la droga de Colombia y Venezuela a Estados Unidos y Europa. Por ese estrecho pasan muchísimo. Y por eso también, se dice en el artículo, que está muy bueno, que hay tantas armas para proteger el paso de la droga. Sí, yo estaba leyendo el mismo artículo que habla que un arma en Estados Unidos puede valer un arma, un revólver, algo chico, ¿no? Un AK-47, uno de esos, envergadura, de $300 a $500, pero después el mercado negro lo vende 10.000 a Haití a $10.000. Es una locura, digamos, también el tema económico. Ahí se entiende después qué va sucediendo en el medio. Y también explicaban cómo en las casas, ¿no? Cómo dejan las armas en las casas de empeño, ¿no? En Estados Unidos. Esa es una vía. Esa es una de las vías de salida de las armas de Estados Unidos, las casas de empeño. El hombre de la casa de empeño no tiene por qué averiguar tanto sobre quién va a comprar después las armas, y así es uno de los caminos del armamento ilegal. Pero bueno, este título nos sacó un poco de lo que nos ibas a contar, porque es tan importante ese estrecho. Porque por allí pasa, como decía, según se lee en el artículo y más o menos venimos investigando, porque está muy relacionado, creo que es a lo que apunta el artículo, está muy relacionada la venta de armas, no solo Haití, pero en este caso nos interesa Haití, con la venta de drogas, con el paso de las drogas que van a Estados Unidos y Europa por ese estrecho que está justo entre, no sé, tiene un nombre, entre Puerto Rico y República Dominicana. Ahora, el tema es también, pensemos en esta elección de Donald Trump, ¿no? ¿Qué puede suceder también en Haití en los 90, ¿no? ¿Había cascos blancos o cascos azules? Es realidad con el ascenso y salida varias veces de Aristide, el famoso sacerdote salesiano de la Teología de Liberación, que es el que prácticamente después de poco tiempo sucedió al dictador de derecha Duvalier, padre e hijo, ¿no? Los Duvalier. Fue el primer presidente realmente electo democráticamente de Haití, pero también de izquierda, pero se fue también para el otro lado, también con cuerpos de choque propio, es decir, eso es una cosa recurrente en Haití, incluso desde antes de Duvalier. Ahora, cuando vos estabas
¿existía este nivel de violencia? Pero, No o era tanto. previo, pero ya conocías situaciones, Bueno, no sé. me imagino vos habrás vivido o no, o estabas por suerte aislado por un tema No me tocó tanto la violencia desde los 90, que como decía, las Naciones Unidas ya hubo 10 misiones en 30 años, con las presidencias de Aristide, pero no era algo como lo de ahora. Eso se agranda y va creciendo especialmente hasta llegar a lo que es hoy, luego del asesinato por sicarios colombianos del presidente Moïse, que es el que yo conocí y presenté mis cartas, el último presidente con legitimidad de origen, que hoy no la tiene el presidente de Haití, elegido por el pueblo, que matan, aunque se duda muchísimo de que la autoría intelectual no fueron los 12 sicarios, sino hay otros intereses. Lamentablemente Moïse era un hombre muy progresista, atacado como todos por razones de corrupción, pero muy progresista para mejorar el país, con ayuda externa. Y habría intereses, digamos, contrapuestos, internos y externos, y por eso no se ha encontrado todavía fehacientemente, ¿no? ¿Quién fue el autor? Internos y externos, claro, al exterior tal vez les sirve que sea un Estado fallido, un no Estado en realidad. A muchos ¿no? les conviene. Con esto que decís del tráfico de armas, el tráfico de drogas, que no haya un control central. Además, ¿no? hay mucha riqueza, aunque cueste creerlo. Hay petróleo en el mar, unas reservas enormes, hay minerales muy importantes, pero uno siempre cae lamentablemente en el lugar común. Comparás República Dominicana con Haití, claro. Más allá de que uno es plano y el otro es montañoso, cuando cruzás la frontera es Haití la noche. No es que en Dominicana no haya inseguridad, pero no es esta. Cuando yo estaba era distinto. Había problemas, sí había ido a la última misión de paz militar. Necesitamos, como cada embajada, necesita un servicio de custodia. Tenía la Gendarmería Argentina, 12 gendarmes y autoblindado, por supuesto, y no veías casi muchos blancos por la calle caminando. Es decir, pero después de la muerte de Moïse en el 21... Se transformó en esto, la estamos viendo, las calles tomadas por las bandas, en realidad, que no responden al Estado, cada una tiene como una región, un municipio. Te digo, me lo dice una amiga que es haitiana, que vive acá, referente de la colectividad y además estudia ciencia política. Pedro, esto es terrorismo, y es verdad. Matan, secuestran, roban. Tenemos, mi mejor huyó, una gran amiga en Haití, Argentina, que vivía hace más de 30 años, casada con haitiano. Hace 2 años fue secuestrada. Pagaron rescate, nunca me dio detalles. Al principio no quería hablar de esto, pero viene acá 2 veces por año. Su marido es un intelectual muy reconocido, pero fue secuestrada y hubo que pagar rescate. Y como eso, bueno... Ahora, Pedro, vos indagaste en la historia de Haití. Es apasionante. ¿Ves algo en esa historia que puede concluir en esta realidad? Lamentablemente, el título que le di, que eso hablo en las presentaciones... Haití, entre el silencio y el hambre, claro, presente, pasado y posible futuro de una nación compleja a partir de una experiencia testimonial. ¿Qué pasa? Me pareció más marketinero que después del país hubiera 2 notas lamentables que caracterizan el país. Pero falta una muy importante, que igual está desarrollada en el libro, que no se debe solamente a ocupaciones extranjeras que tuvo Haití, ni deudas extranjeras, sino a la forma de ser, que es la violencia. Si fuera completo, debería ser entre el silencio o invisibilización, la violencia y el hambre. Por eso, no sé si te acordás, yo hablé aquí hace ya varios programas del libro anterior sobre Cuba. Sí. Yo no comparto el discurso de izquierda de que todos los problemas de los países de la periferia son siempre o del imperio o del extranjero. En el caso de Cuba, no todo es el embargo ni la caída de la Unión Soviética, que fue peor. Claro, en el caso de Haití, todos los problemas, el mal recuerdo que traigan las invasiones que ellos llaman de extranjeros de las fuerzas de paz, porque fueron ocupadas por Estados Unidos. Haití fue ocupado 20 años, del 15 al 34, casi 20 años, en el siglo XX. Entonces, todo eso trae malos recuerdos, pero hay violencia, la hubo en todo el siglo XIX y la hubo en el siglo XX. No, y esto también que hablás, ¿no? La Unión Soviética se cayó, pero vos viste que después los países que quedaron, inclusive Ucrania, se fueron levantando de a poco. Si Cuba hubiese tomado esa decisión en aquellos años, hoy sería otra cosa. O sea, también es el sistema político, el sistema militar, eso que a una parte de la casta, vamos a llamarle, les conviene. Yo eso lo digo en el libro sobre Cuba. Hay un capítulo que dedico a comparar
lo comparable, Vietnam con Cuba, ¿no? Porque son también 90 millones de habitantes, muchos, o sea, 8 veces más, Sí, sí, sí. muchos más, un poco más de superficie, pero Vietnam, aún conservando el marxismo-leninismo, mantiene desde el 85, más o menos 90, cambió una economía de mercado, más o menos como China. Cuba no optó por eso. Claro. Uno preferiría que ni siquiera hubiera marxismo-leninismo, Sí, pero sí, por bueno, cada uno tiene... los dos países orientales... Si fuera una elección del pueblo, todavía. Claro. Eso ya es otra cosa. Pero bueno, pero como está impuesto desde el nombre de una revolución sustentada hoy en la violencia, porque la realidad es una sociedad partida, la cubana, que los militares manejan el turismo, manejan las armas, manejan todo, y la sociedad está como dispersa tratando de su día a día. Digo, no hay mejor situación que el hambre, ¿sí?, para que nadie pueda cambiar nada, porque la gente está preocupada en qué va a poner día a día, no se va a poner a pensar en el futuro, en qué puede construir. Me parece también es una lógica perversa. Y la situación es más crítica. Yo me fui de Cuba en el 2015 y ahora está mucho peor. Ahora hay frecuentes cortes de energía, aparte de que casi no se consiguen alimentos, no solo para la población subsidiados, sino para el turista. Peligra muchísimo una de las grandes fuentes de ingresos, que es el turismo, porque si no podés controlar los cortes de luz, que también afectan a la hotelería, claro. Eso y el ingreso de remesas de los familiares que viven en Miami. Sí, son la eso base. Más o menos, y el turismo, son las tres cosas que mueven, un poco menos los servicios médicos que vende Cuba al exterior. Ahora, te voy a sacar un poco de este tema, pero vos estás dentro del ambiente de las relaciones internacionales, y hay un video, si es posible, de Petro, ¿sí? Que la verdad que uno como periodista trata de investigar y preguntar, y hasta donde llegás. Lo tenemos ahí, Diego, el video de Petro, a ver qué dice. ¿Es posible escucharlo o lo tenés que cambiar a otra? Bueno, aquí dice que en el G20, allí que se realizó en Brasil, tuvo un altercado con Milei. Pero nosotros no hemos visto ningún tipo de video porque Petro dice que se le dio el video a los mandatarios argentinos y no vimos nada de lo que sucedió entre ese altercado. Uno puede suponer insultos entre las dos posiciones. Él dice que marca una economía social, mientras que justamente Petro habla de una economía individualista por parte de Milei. Y bueno, podemos entrar en largas discusiones. Ahora, que no haya video habla por sí mismo. Que él haya dicho esto también. ¿Qué pasa entre dos países si dos mandatarios se insultan? ¿Qué puede pasar en esas relaciones, digo, ¿no? Ocultarlas también. ¿Qué implicancias puede traer a las relaciones de los países? Digo, vos como un embajador que ha vivido. Lamentablemente es algo que de un tiempo a esta parte se ha naturalizado. Ha pasado, creo que en la misma cumbre, algunas disidencias, no tan pronunciadas, porque igualmente esto nunca se ha visto, nunca se vio el video. Claro. Pero entre el presidente argentino y el chileno. Ajá. Pero yo creo que soy convencido de que, como decía el politólogo francés Oriou, las instituciones superan y están más allá de los hombres. Es decir, las relaciones continúan. Hay un desencuentro fuerte, persistente, que esperar que algún día finalice entre el presidente argentino y el presidente Lula de Brasil, pero no olvidemos, y eso gracias a la muñeca y a los muy buenos oficios que hizo la anterior canciller Diana Mondino, que Brasil tomó con su bandera nuestra embajada en Caracas cuando prácticamente nos echaron. Y ahora hay todavía 6 asilados venezolanos en la embajada argentina bajo bandera brasileña, constantemente asediados. Pero no quería, digamos, entrar en eso, sino No, pero es interesante que los cancilleres o los embajadores o los cancilleres, por eso en este caso destaco lo de Diana Mondino, por lo bajo, debajo de la mesa, negocian para que, y eso viene pasando con Brasil desde que, digamos, comenzó la gestión de este gobierno, es decir, más allá de las disonancias fuertes, de los la diplomacia tiene que solucionar, digamos, estos ruidos que tienen los titulares de los países. Porque los estados continúan, tienen que continuar. Brasil y Argentina son socios estratégicos, no es una calificación menor. Tiene que seguir esto. No. A principio me acuerdo, se dudaba si enviar o no al embajador argentino en Colombia cuando cambió nuestro gobierno.
ya hubo una disonancia, sin embargo, el embajador fue. Unos meses también estuvo rota la relación con España, recordemos también, pero bueno, rescatar esto de la diplomacia es necesaria como institución. Y por eso España envió otro embajador. Sí. Es decir, las relaciones, la institución y el Estado siempre están por encima y tienen que seguir. Sobre todo cuando siempre han sido relaciones muy buenas. Bueno, Pedro, muchas gracias. Vamos culminando la entrevista y de nuevo aquí, Haití, entre el silencio y el hambre. Decime dónde lo podemos encontrar. En la librería más linda de la Argentina la podemos encontrar. Sí, la más numerosa, digamos, casi es esa que no se puede, el chivo, no se puede decir. Decilo, Jenny, el Ateneo, también en Cúspide, pero ya está hace un par de semanas una edición animada en Amazon, o sea, digital también. Perfecto, entonces uno en el celular hasta la puede ver, en la tablet también. Exacto. Bueno, Pedro, nuevamente agradecido de tenerte, la verdad siempre es interesante y haría muchos programas contigo. Vamos, sí. Pedro von Heiken trajo su libro, lo presentó también aquí, estamos orgullosos de ello. Vamos a un pequeño corte y la vuelta seguimos aquí en Panorama 360. Desde 1978 nos dedicamos a la comercialización y procesamiento de vidrio plano en Argentina. Calcillán es fundamental en los proyectos donde el vidrio es protagonista. Desde residencias particulares hasta universidades, aeropuertos, centros comerciales y mega emprendimientos inmobiliarios. Donde hay vidrio está Calcillán. Noticias de la República de Armenia en idioma español. Armenia celebra el acuerdo de alto el fuego entre Líbano e Israel. El presidente de Asamblea Nacional y la embajadora de Alemania discutieron sobre los desarrollos regionales. El vicecanciller de Armenia y ministra de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos conversaron sobre cooperación. El ministro de Defensa desmiente rumores sobre la retirada de posiciones en Chermut. Estado apoyará a la industria manufacturera para que los productos armenios sean competitivos en el mercado europeo. Representantes del Ministerio de Industria de Alta Tecnología y del Banco Mundial discutieron sobre cooperación. Armenia, entre los países más seguros del mundo, según Numbeo, es el 8º país más seguro del mundo. Nicole Pashinyan y Andrzej Duda conversaron sobre la activación de la cooperación entre Armenia y Polonia. Reunión de presidentes de Armenia y Polonia en Yerevan. El presidente de Polonia se refirió al diálogo sobre la liberación de visados de la Unión Europea para ciudadanos armenios. El presidente de Armenia presentó principales direcciones de cooperación con la Unión Europea para el 2025. El presidente de Polonia visitó el memorial del genocidio armenio, el Yizhar Nagapert. Mirzoyan felicitó a la nueva ministra de Asuntos Exteriores de Georgia. El Ministerio del Interior se suma a la campaña contra la violencia de género. Quinto Foro Mundial contra el Crimen de Genocidio en Yerevan. Durante una semana se hizo este foro. El embajador de Rusia: es importante que el documento de paz entre Yerevan y Bakú se base en una solución justa a las preocupaciones mutuas. El primer ministro de Armenia dijo: no nos desviamos de nuestro objetivo estratégico de tener un sistema judicial independiente. También dijo: el papel y función del jefe de Estado es tomar decisiones sin compartir la responsabilidad con nadie. Sarkis Galistian, condenado a 18 años de prisión por espionaje, le pasaba información sobre Karabaj a los enemigos. Gobernador de Aragazón, centrado en los asuntos sociales de los desplazados de Nagorno-Karabaj. El gobierno brindó más de 75.000 millones de drams a desplazados de Nagorno-Karabaj en 13 meses. Ministros de Asuntos Exteriores de Armenia e Irán discutieron sobre la cooperación bilateral. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania calificó de la situación de derechos humanos en Azerbaiyán como alarmante. Armenia ganó 14 medallas en el Campeonato Mundial de Lucha Militar. Viceministro de Industria de Alta Tecnología: existe un gran potencial para ampliar la cooperación con España. El teleférico de Tatev reconocido por tercera vez como el mejor del mundo. Y allí nos trasladamos a las calles de Armenia, a sus pueblos, a sus ciudades, y vemos los colores
y observamos los sabores de este país. Y allí recurrimos un poco la noche, las comidas de Yerevan, una súper opción para el turista, el país caucásico. Ahora sí, señoras y señores, terminamos Panorama 360 para vernos la semana que viene aquí en UCL, Noticias de Latinoamérica para el Mundo.